Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Bendaño, de su canal Curso de Matemáticas Esenciales. El día de hoy vamos a ver funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas vienen relacionadas con los triángulos rectángulos o con los radios de una circunferencia o con un plano cartesiano. Para conocer las distancias existentes entre dos puntos de un plano cartesiano se puede utilizar las funciones trigonométricas conociendo el ángulo y una de sus caras, o dos de sus caras y encontramos su ángulo. Las funciones trigonométricas vienen por las razones trigonométricas, que comúnmente son definidas como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Esto lo vamos a tener en trigonometría, pero pues igual se puede utilizar en otras matemáticas. Bueno, un triángulo rectángulo consta de tres caras. La cara de tres puntos. Esos tres puntos forman tres caras. La cara es el punto A. Del punto A al punto B hay una distancia que es distancia AB. Del punto B al punto C hay otra distancia que es punto BC. Y del lado del punto A al punto C existe otra distancia que es AC. Esas son distancias, caras, que en el teorema de Pitágoras las conocíamos como ABC, o cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Claro, tiene su ángulo recto. Entonces decíamos que las razones trigonométricas se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, pero no es cualquier lado. Del seno es la relación del cociente entre el lado BC entre el lado AB. Del coseno es la relación que existe entre la distancia AC entre la distancia AB. La tangente es la relación que existe entre la distancia BC y la distancia AC. Recordemos que estas son distancias, BC es la distancia de este punto a este punto. AB es la distancia de este punto a este punto. Entonces, lo que quiere decir que BC, por lo tanto, BC es la cara A y AB es la distancia C. En el coseno dice que es la distancia AC, que es la distancia B, entre la distancia AB, que es C. Y la tangente dice que es la distancia entre el punto B y C, que sería A, y la distancia AC, que sería B. Entonces vemos que A es el cateto opuesto entre C y la hipotenusa, y aquí lo tenemos: cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a B entre C. B es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. Entonces coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a la distancia que existe entre el punto B y C, entre el punto I y C, o sea que es cateto opuesto, o sea que es la A. Tangente es igual a A sobre la distancia que hay entre A y C. A y C es B, o sea que es el cateto adyacente. Entonces tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las otras funciones son importantes también, pero
podríamos trabajar con las tres primeras solamente si quisiéramos. Entonces, no es que no le vayamos a dar importancia si vamos a hacer ejercicios con ellas. Para esto les recuerdo que deben de utilizar una calculadora científica. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en el cual conocemos el cateto opuesto, desconocemos el cateto adyacente, conocemos la hipotenusa, desconocemos el ángulo y desconocemos el ángulo 2, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejercicio entonces. Primero hay que encontrar el cateto adyacente. El cateto adyacente. Bueno, ¿en cuál fórmula tenemos el cateto adyacente? En la segunda fórmula, no. En la fórmula de coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, pero hay un problema. No conocemos el ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a definir el ángulo. ¿Con qué? Con los únicos dos valores que tenemos, cateto opuesto y la hipotenusa, el cual viene de la ecuación de la función trigonométrica seno, la función número 1. Entonces tenemos seno del ángulo, que sería este ángulo, es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo es igual, cateto opuesto sería 10 sobre hipotenusa 25. Seno del ángulo es igual 10 entre 25, 0.4. Ese resultado es el seno del ángulo. Ahora, el ángulo está acompañado por una función que se llama seno, hay que despejarlo. Las funciones inversas, la operación contraria del seno es el seno inverso. Entonces, el ángulo es igual al seno inverso de 0.4. Seno inverso se representa por seno a la menos 1. Y en su calculadora para sacarlo tienen el valor 0.4. Le dan second shift a su calculadora y le dan la función seno. Si se dan cuenta, por ahí encima del botón seno hay otra, a ver si se ve, no creo que se vea. Hay otras funciones. Arribita está el botón del seno, está otra función. Bueno, entonces nos da 26.19. Entonces tenemos que el ángulo es igual a 26.19. Este es el ángulo 1. Es el ángulo 1. Su cateto opuesto era este, que vale 10. Cateto opuesto vale 10. Y su hipotenusa es esta, que es la hipotenusa para los dos triángulos, para los dos ángulos, que es igual a 25. Muy bien, entonces ahora ya tenemos un resultado. El ángulo número 1 es igual a 26.19. 26.19. Ahora tenemos tres datos: cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Ahora sí, el cateto adyacente no lo conocemos. La función trigonométrica donde viene el cateto adyacente son dos, sería el coseno o la tangente. Entonces vamos a agarrar el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Queremos encontrar el cateto adyacente, entonces despejamos. La operación contraria de la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces coseno
del ángulo por la hipotenusa es igual al cateto adyacente. Muy bien, entonces agregamos los valores. Coseno del ángulo 26.19, 26.19 por la hipotenusa, que vale 25, es igual al cateto adyacente. Es igual al cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente es igual 26.19 coseno punto 91 65 por 25 por 25. Tenemos que el cateto adyacente es igual a 22.91. Este es el valor del cateto adyacente, el cual vamos a colocar aquí. 22.91. Y de tres datos que desconocíamos, ahora solamente desconocemos uno, que es el valor del ángulo 2. ¿Cómo sacamos este valor? Pues es muy fácil. Estamos en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados. La sumatoria de los ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo recto, o sea 90 grados, más el ángulo 1, que sería este, más el ángulo 2, es igual a 180 grados. Entonces 90 grados más 26.19 grados más ángulo 2 es igual a 180 grados. Entonces 90 más 26.9 serían 116.19 grados más ángulo 2 es igual a 180 grados. Lo que queremos saber es cuánto vale el ángulo 2. Así que se elimina de este lado el 116.19 grados con su operación contraria. 116.19 grados menos 116.19 grados más ángulo 2 es igual a 180 grados menos 116.19 grados. Recuerden esto, el despeje de ecuaciones les va a funcionar en todos lados. 19 grados se elimina, entonces ángulo 2 es igual a 180 menos 116.19 grados. Entonces el ángulo 2 vale 63.81 grados. Y ahí está resuelto el problema. Todos los valores que hacían falta ya los encontramos. 63.81 grados es el valor del ángulo 2. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los tres ángulos de los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo debe ser igual a 180 grados. Muy bien, vamos a buscar hacer otro ejercicio entonces. Muy bien, aquí tenemos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, el cateto opuesto no lo conocemos, el cateto adyacente sí lo conocemos, la hipotenusa no la conocemos. Conocemos el ángulo 1, pero no conocemos el ángulo 2. Entonces, vamos a ver qué alternativas tenemos. Conocemos el ángulo y conocemos el cateto adyacente. Entonces,
podríamos elegir la ecuación número 2 o la función número 2, que sería coseno y despejar la hipotenusa. Ahí sacaríamos la hipotenusa. Entonces tenemos lo siguiente: coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La hipotenusa. Entonces despejamos hipotenusa, está dividiendo, la pasamos multiplicando, es operación contraria, ¿no? Entonces hipotenusa por el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente por hipotenusa sobre hipotenusa. Hipotenusa sobre hipotenusa se elimina, ¿cierto? Entonces todavía nos falta despejar. El coseno del ángulo está multiplicando, se divide. ¿Por qué? Porque es su operación contraria, coseno del ángulo. Pero si se divide de ese lado de la igualdad, se tiene que dividir entre este lado de la igualdad. Coseno del ángulo con coseno del ángulo se elimina. Entonces la hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. ¿Vamos bien? Ya ven por qué la importancia de despejar, porque de una sola fórmula podemos conocer los demás valores, podemos conocer la demás fórmula, simplemente por el hecho de saber despejar las fórmulas o las ecuaciones, como le quieran llamar. La hipotenusa es igual al cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa es igual al cateto adyacente 15 entre coseno del ángulo, coseno del ángulo. ¿Cómo sacamos coseno del ángulo? El ángulo vale 40. Vamos a ponerle aquí 40, coseno de 40 grados. Son grados. Entonces 40. Primero se le pone el valor, que sería 40. Y luego se le aplasta el botón cos, que sería coseno. Entonces, punto 8090. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 15 entre punto 8090. Entonces, 15 entre punto 80, 90, 18.54. Entonces la hipotenusa es igual a 18.54. Dan más cifras, pero vamos a utilizar las dos primeras nada más. Entonces ya tenemos, ¿qué es lo que tenemos? El valor de la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 18.54. Bien, ¿vamos bien? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues tenemos que conocer el cateto opuesto, ¿no? Bueno, ¿cómo conocemos el cateto opuesto? Tenemos cateto adyacente, tenemos hipotenusa, tenemos ángulo, ¿no? Vamos a utilizar, podemos utilizar esta fórmula o esta fórmula. ¿Por qué? Porque son los datos que tenemos. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula. La primera fórmula dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, tenemos hipotenusa, tenemos tenemos ángulo, podemos sacarle el seno. Entonces hay que despejar ¿qué? El cateto opuesto. ¿Cómo despejamos? Le eliminamos la hipotenusa con su operación contraria. Si está dividiendo, la multiplicamos por hipotenusa. Hipotenusa sobre hipotenusa se elimina. Entonces tenemos que el cateto opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora agregamos los valores. Cateto opuesto es igual a seno del ángulo, que es 40, seno de 40, por la hipotenusa, que vale 18.54. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo sacamos seno del ángulo en la calculadora? Primero ponemos el valor del ángulo, que sería 40, y luego aplatamos la tecla sin, que significa seno. Entonces tenemos que el cateto opuesto es igual a 0.5877 por 18.54. Se multiplica por 18.54. Entonces el cateto opuesto vale 10.89. Este es el valor del cateto opuesto, el cual se lo vamos a agregar aquí. $10.89. Muy bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Conocer el ángulo número 2. ¿Cómo conocemos el ángulo número 2? Igual, sabemos que el ángulo de un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Conocemos el otro ángulo. Entonces es cuestión de que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo recto 90 grados más el otro ángulo, el ángulo 1 40 grados más el ángulo que no conocemos, deben ser 180 grados. La sumatoria de los tres ángulos internos debe dar 180 grados. 90 más 40 son 130 grados, más el grado que no conocemos es igual a 180. ¿Cierto? Entonces despejamos el ángulo que no conocemos con la operación contraria. 130 menos 130 es igual a 180 menos 130. ¿Qué grados? No, si son grados, se elimina. Entonces el ángulo 2 es igual a 180 grados menos 130 grados. El ángulo 2 es igual a 50 grados. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Pues aquí como resultado es igual a 50 grados. Muy bien. Recuerden que estos valores de los catetos y la hipotenusa, ahorita estamos utilizando puros números, pero recuerden que si fueran metros, las unidades fueran metros, los resultados serían metros. Si fueran millas, el resultado le tendríamos que poner millas. Si fueran pulgadas, tuviéramos que poner el resultado pulgadas. Si fueran centímetros, la unidad con la que estemos trabajando, todas las unidades deben ser iguales. Si no, hay que convertirse. Y si no se los ponen en un ejercicio de examen, se los van a poner mal. Porque no vamos a ver si son peras, son manzanas, o no vamos a ver definitivamente qué son. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un tercer ejercicio. Bueno, en el tercer ejercicio conocemos el cateto adyacente y conocemos la hipotenusa, pero no conocemos el cateto opuesto, ni el ángulo 1 ni el ángulo 2. Aclaremos que siempre hemos trabajado como cateto opuesto a opuesto del ángulo 1, ¿no? Este puede ser opuesto de este ángulo, ¿no? Porque es el lado contrario, es la cara contraria al ángulo. Sin embargo, en estos tres ejercicios vamos a trabajar con el ángulo 1 como referencia. Muy bien. Entonces empezamos, tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa.
nos falta el cateto opuesto y los dos ángulos. Entonces vamos a buscar una ecuación que se relacione. Por ejemplo, el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces trabajamos con ello. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que es 25, sobre la hipotenusa, que es 80, ¿no? Entonces 25 entre 80 es igual a .3125. Coseno del ángulo es igual a 0.3125, ¿no? Ese es el coseno del ángulo. Sin embargo, nosotros queremos saber el ángulo, cuánto vale el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo despejamos con su función contraria, que es el coseno inverso. El ángulo es igual al coseno inverso de 0.3125. Muy bien. Entonces, vamos de vuelta. ¿Cómo se saca en la calculadora? Tenemos el valor .3125, second y luego coseno, que sería coseno inverso. Esto nos da a un ángulo de 79.76 grados, ¿no? Recordemos que los ángulos siempre van a ser grados. 79.76 grados. 79.76 grados. Ahí tenemos un resultado más. Ya tenemos tres valores. Ahora sí podemos sacar el cateto opuesto. ¿Cómo? Despejando la fórmula, ¿no? Ya sea esta o esta. Vamos a utilizar la tangente, porque en estos tres ejercicios no se han utilizado y quiero que vean que no hay nada de qué preocuparse. Todo esto es lo mismo. Vamos a utilizar la tangente. Conocemos la tangente. Bueno, no conocemos la tangente, conocemos el ángulo a la cual le vamos a sacar la tangente. Entonces, tangente del ángulo 1 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Conocemos el ángulo, conocemos el cateto adyacente. ¿Qué hacemos? Despejamos. ¿Con qué? Con su operación opuesta, ¿no? Se multiplica cateto adyacente en los dos lados de la igualdad. Se elimina este lado, se elimina este lado. Entonces tenemos que el cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, cateto opuesto es igual a la tangente de 79.76 por cateto adyacente 25. Entonces 79.76, tangente es la forma correcta de sacarlo. Primero el valor y luego tan, que es tangente, nos da cateto opuesto es igual a 3.0386 por 25, ¿cierto? Este mismo valor lo multiplican por 25. Entonces el cateto opuesto es igual a 75.96. ¿Estamos de acuerdo? Un valor más que ya tenemos, 75.96. El cateto opuesto, 75.96. Ok. Ahora que nos falta encontrar
El ángulo 2 igual en la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces 90 grados, que es el ángulo recto, más 79.76 grados más el ángulo 2 es igual a 180 grados. 90 más 79.76 serían 169.76 grados más el ángulo 2 es igual a 180 grados. La operación contraria es resta, ya lo sabemos. Si se resta de este lado, se resta de este lado. Entonces el ángulo 2 es igual a 180 grados menos 169.76 grados. Entonces esto lo resolvemos. 180 grados menos 169.76 y el ángulo 2 es igual a 10.24 grados. Este es el resultado del ángulo 2. Muy bien. $10.24 grados. Muy bien. Entonces, una vez más, vemos que por medio de las operaciones de las funciones trigonométricas y por el despeje de ecuaciones llegamos a los resultados. No hay por qué asustarse si ven más valores que descubrir que valores que los que ya tenemos. No tienen por qué espantarse. Con dos valores a veces eso es suficiente para conocer todos los demás resultados. Muy bien, este ha sido el video de las funciones trigonométricas. Yo soy Víctor Hugo Avendaño, su canal Curso de Matemáticas Esenciales, donde sabemos que las matemáticas no son para aprenderse, sino para resolverse. Muy bien, que tengan buenas tardes, hasta luego, gracias.